Agradecemos al Señor por todo lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Agradecer al Señor también por los que ya están conectados a través de Facebook. Que el Señor les bendiga a todos los que están conectados de distintos lugares, algunos desde sus trabajos, así que conectados aquí a Casa de Dios, Alto Hospicio, y agradecemos a Dios por cada uno de ustedes también que están aquí en presencial, que el Señor les bendiga. Un gusto verles siempre aquí en Casa de Dios, a los que son parte del inventario de la iglesia. Llevamos años juntos, estamos en el mes de septiembre celebrando 10 años como iglesia aquí en Casa de Dios, aunque esto comenzó mucho antes. Y ya en estos días vamos a avisarle cuándo le vamos a contar toda la historia de Casa de Dios, desde los orígenes. Agradeciendo a Dios porque algunos de los que comenzaron la obra en este lugar siguen estando con nosotros, algunos ya partieron a la presencia del Señor, otros se han venido incorporando desde otros lugares para venir a ser parte de Casa de Dios y así poco a poco vamos creciendo en el Señor. Algunos se casaron aquí, algunos se conocieron aquí, otros de chiquitito comenzaron a estar aquí y hoy día son nuestros jóvenes, líderes de jóvenes y trabajando en distintas áreas. Así que agradecemos al Señor por todo lo que hemos avanzado. Amén. Quiero compartir una palabra del Señor con ustedes hoy. Mientras tanto, le pido que busquen su Biblia, Mateo 28, versículos 19 y 20. El tema de hoy que quiero compartir se llama Discípulos que hacen discípulos. Es un tema para los más antiguos, algo que ya conocemos, que ya hemos escuchado, pero como siempre decimos, por algo el Señor nos está trayendo esto a memoria, a recordar, o quizás lo estamos haciendo más o menos, o quizás nos hemos desorientado un poco en esto, o quizás simplemente no lo estamos haciendo. No sé cómo es su caso, pero sí o sí, lo que el Señor ha de hablar a nuestras vidas, ciertamente, al llevarla en práctica, nos ayudará a crecer espiritualmente sanos en el Señor. Amén. Mateo 28, versículos 19 y 20 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como hijos de Dios, nosotros tenemos súper claro lo que significa la gran comisión. Pero hay gente que se está incorporando a la iglesia, hay gente que se está incorporando recién al cuerpo de Cristo y quizás no saben lo que es la gran comisión. La gran comisión es básicamente la instrucción, la orden, el mandato, la comisión que Jesús dejó a sus discípulos para que esos discípulos de Él vayan y sigan haciendo más discípulos. Es decir, busquen personas, les hablen de Dios. Esas personas cuando se conecten con Dios, el Señor pueda entonces a cada uno de ellos ayudarles también a llevar el mensaje a otros y cuando conozcan a Cristo y estén con Dios en sus corazones, ellos entonces puedan tener en sus corazones también la enseñanza de la palabra que Jesús les compartió a sus discípulos. Y quiero comentarles acerca de algunos tipos de creyentes que tenemos en las iglesias. ¿Se tendrá que identificar con alguno de estos? Espero que con uno de ellos no se identifique, ojalá no nos identifiquemos con ese, pero vamos a ver qué resulta de esto que tenemos para el día de hoy. Hay un tipo de creyente que se llama el creyente predicador, que es ese hermano o hermana de la iglesia que a todo el mundo le predica, se sube a la micro y predica, se sube al colectivo y predica, sale solo y se predica solo por si acaso, el tipo que siempre anda hablando de las cosas de Dios con otros, especialmente con aquellos que no conocen a Dios, pero solo es un creyente predicador, es decir, predica mucho, pero no tiene discípulos, solo predicación. El otro tipo de creyente es el creyente que es predicador, pero que también le habla a otras culturas, o a veces por trabajos viaja y está en otros países, o simplemente se rodea con personas de otras culturas, y entonces es el creyente que es predicador, pero también es como un misionero que está predicándole a otras culturas, pero tampoco tiene discípulos, es decir, solo es un predicador misionero. Y luego tenemos aquel que es el predicador, que también predica a otras culturas, que es alguien que hace un poco de misiones, pero que a la vez a esas personas que se convierte
les enseña y los discipula. Es decir, es un predicador, pero también es alguien que está siendo discipulado, es un discipulador. Este tercer tipo de creyente es el ideal para cada uno de nosotros. Todos debiésemos ser así. Predicarle a todos, también a otros de otras culturas, y también nosotros poder enseñarles una vez que ellos se acercan al Señor y se conectan con Dios. Ahora, luego está el creyente que es solo discipulador. Está en la iglesia sentado diciendo, tráiganme gente para discipular. Yo les voy a hacer la clase, les voy a ser el maestro, voy el que les voy a enseñar, pero se queda aquí en la iglesia y espera que venga gente para discipularla, pero no sale a predicar. Y eso también es algo incorrecto de hacer, porque la gran comisión es una tarea de todos. Si bien es cierto, hay maestros y hay pastores y hay líderes que son los que están dentro de la congregación para enseñar, no excluye esa responsabilidad el tener que cumplir nuestra tarea de ir y predicar la palabra del Señor y de formar nuevos discípulos. Y por último tenemos el último tipo de creyente, el modelo de creyente con respecto a la gran comisión, que es el creyente estéril. Si lo tenemos que parafrasear en las palabras de Jesús como el buen pastor, en la iglesia están las ovejas. Y las ovejas se reproducen, ¿no? Tienen crías de ovejas y se van reproduciendo. Y la iglesia va creciendo a medida que predicamos la palabra del Señor, la gente se conecta con Dios y les discipulamos. Y entonces esa gente cuando viene a la iglesia y se planta en el cuerpo de Cristo, empieza a crecer con la iglesia y entonces las ovejas se multiplican. Pero hay ovejas estériles que no predican y que tampoco forman discípulos. Y eso es preocupante, porque son ovejas que, si son personas nuevas en la congregación, podríamos decir quizás no sabe predicar, no tiene la experiencia, y podríamos decir está bien, quizás no está todavía en la época de poder predicarles a otros quizás desde esa mirada. Pero hay otros que llevan años en la iglesia y no tienen discípulos. Y no han llevado gente a los pies de Cristo. O quizás han llevado gente a los pies de Cristo, pero los dejaron solos y nunca los discipularon, nunca les enseñaron. Y se hizo una parte del trabajo, pero no todo el trabajo. Y entonces quiero con esta introducción de los tipos de creyentes, hablarles acerca de la Gran Comisión y qué significa el trabajo de la Gran Comisión. La Gran Comisión tiene un objetivo, una estrategia y un modelo a seguir. ¿Qué significa ser discipulado de parte de Dios a través de las enseñanzas de Cristo, de los discípulos que después se transformaron en la iglesia y que por años y siglos han venido predicando y un día nos predicaron a nosotros y hoy nos encontramos nosotros dentro de la iglesia? ¿Y qué significa entonces eso de formar discípulos? Bueno, en la instrucción de Jesús de acerca de formar discípulos, Él dejó, como les digo, un objetivo, una estrategia y nos dejó entonces un modelo a seguir. El objetivo que Él dejó fue hacer discípulos, formar discípulos. Es decir, nosotros le predicamos a una persona, le hablamos de Dios y esa persona cuando se quiere conectar con Dios, cuando Dios impacta en su corazón y esa persona dice, yo quiero estar con Dios y entonces tiene a Cristo en su corazón, desde ese momento hay que entonces discipularlo, enseñarle todas las cosas que ustedes han aprendido. Hay que hacer discípulos. Así que nuestra tarea principal es hacer discípulos. Nuestra reflexión más rápida, más pronto con respecto al tema es, ¿cuántos discípulos tengo? Jesús en 3 años y medio hizo una predicación, una evangelización y abarcó a mucha gente, pero se esforzó para trabajar con 12 discípulos. A esos 12 los tomó aparte, estaba con ellos y les enseñaba y les discipulaba y les expresaba la intención de Dios en esto del reino de Dios y las buenas noticias acerca de la salvación. Y con esos 12 que después recibieron del Espíritu Santo, fueron enviados a entonces seguir el modelo. Ustedes ahora, como yo vine del cielo a hablarles a ustedes, ahora ustedes salgan de aquí y vayan a predicar la palabra del Señor y esas personas que se conecten con Dios, hay que enseñarles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Es decir, nosotros somos llamados a formar seguidores de Jesús. Estos pueden ser parte de nuestra familia, pueden ser parte de nuestros núcleos más cercanos, los que estudian con nosotros, los que trabajan con nosotros, nuestros amigos en el barrio o la familia. Hay un montón de gente que Dios ha puesto cerca de nosotros para poder hablarles del mensaje de salvación,
y que cuando se conecten con Dios puedan ser discipulados. Esa es nuestra tarea, hacer discípulos, formar discípulos. Gente que yo no le digo, oye, no viniste a la iglesia, sino decirle, vamos, te paso a buscar o te espero, juntémonos en la iglesia. No es mandarlos, sino que es acompañarles para que ellos crezcan y sepan cómo hacer las cosas. Se les va a enseñar acerca de cómo orar, de cómo buscar la palabra del Señor, cómo buscar el rostro de Dios, cómo pasar tiempos de intimidad con Dios y un montón de cosas que son necesarios enseñar para que las personas puedan conectarse con Dios y permanecer conectados con Dios. ¿Cuál fue la estrategia que Jesús nos dijo que debíamos utilizar para poder entonces llevar este trabajo de la Gran Comisión hacia adelante? Él les dijo, ustedes vayan. Es decir, en la versión de la Reina Valera dice, id, vayan, salgan desde aquí y vayan a algún lugar a ser discípulos. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos, según Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando les está hablando de que tenían que esperar la presencia del Espíritu Santo para después ir a predicar, Él les dice, cuando ya reciban al Espíritu Santo en sus vidas, prediquen aquí en Jerusalén. Es decir, Jesús estaba hablando con sus discípulos en Jerusalén y Él les dice, lo primero que tienen que hacer es formar discípulos, pero aquí en Jerusalén. Y si lo tuviésemos que traer a nuestra realidad hoy día, diríamos, ustedes tienen que hacer discípulos en muchas partes, pero tienen que comenzar aquí en Alto Hospicio. Hay que hacerlo desde aquí. Primero trabajamos en Hospicio. Y luego Jesús le dice, y no solo aquí en Jerusalén, sino que en toda Judea. Judea es como la región donde pertenecía Jerusalén. Es decir, si lo trasladamos a nuestra época, a nuestra realidad hoy día, estaríamos diciendo aquí en la región de Tarapacá, después de predicar en Alto Hospicio, tenemos que abarcar y trabajar en la predicación y de formar discípulos en toda la región de Tarapacá. ¿A quién le gustaría, por ejemplo, ir a predicar y ser parte de un equipo que trabaje en los pueblos del interior, en las comunidades aymaras o en las comunidades que tenemos en el interior? ¿A cuánto? Levante su mano si usted diría, a mí me gustaría ir y predicar allá en ese lugar. Bueno, la idea no es ir y predicar solamente, después hay que regresar para discipular y enseñar, porque a veces hemos pensado que la tarea y la gran comisión de la iglesia es predicar, pero esa no es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es formar discípulos y la predicación y las misiones y el evangelismo es el medio que utilizamos para llegar a las personas. Pero no nos podemos quedar en solo la evangelización, solo en la predicación. Porque nuestra tarea, lo que dijo Jesús fue, formen discípulos, formen más seguidores de Cristo. Lo que ustedes tienen, lo que ustedes han recibido, la salvación, la gracia, el amor, la misericordia de Dios en su vida, entréguelo a otros, enséñelo a otros, explíquelo a otros. Y cuando esas personas abracen la fe, entonces usted comienza a enseñarle todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes, dijo Jesús. Y saben, Jesús desafía a los discípulos y les dice, después de haber predicado aquí en Jerusalén y de haber predicado en toda la región de Judea, necesito que pasen por Samaria y prediquen también en Samaria y formen discípulos, hagan discípulos allí en Samaria. Samaria es la región que está al lado de Judea. Podríamos decir Antofagasta o quizás podríamos decir Arica y Parinacota. Son la región que está al lado. Pero el desafío no era simplemente ir a predicarle a la región que está al lado, sino que los que conocemos un poco de la historia de la cultura de los judíos con los samaritanos no hablaban. Ellos se odiaban, ellos no pasaban los judíos por la ciudad de Samaria si tenían que ir a la siguiente ciudad. Preferían darse toda la vuelta, pero no pasar por Samaria. La historia de Jesús y la mujer samaritana es un reflejo de esta realidad. Cuando Jesús le dice a la mujer, ¿me das agua? Y la mujer sorprendida le dice, ¿me hablas a mí? ¿No sabes que ustedes, los judíos, y nosotros los samaritanos, no conversamos entre nosotros? ¿No tenemos ninguna relación entre nosotros? Y Jesús le dice, mira, a esa gente que ustedes como cultura, ustedes menosprecian, que ustedes desechan, que ustedes ni siquiera quieren hablar con ellos, a los que son discriminados, a esos también hay que hacer los discípulos, porque ellos también necesitan el amor de Dios. Así que nunca en el corazón de un cristiano podríamos nosotros decir, ojalá se muera ese. Porque incluso Jesús dijo, amen a sus enemigos.
Amen a sus enemigos. Y aquel que te hizo mal, busca la forma en Dios de perdonar, de ayudar, para que conozca a Cristo. Porque ese es el desafío de Dios. Mostrar el amor. La predicación, el evangelismo, las misiones y el hacer discípulos es solo una expresión de amor por aquellos que no conocen a Dios. Y el Señor nos está desafiando a comenzar a hacer este trabajo. Si es que no lo estamos haciendo, hay que comenzar ya a hacerlo. No, es que quiero aprender más, quiero conocer más. Olvídese. Me convertí a los 12 años, hoy día tengo titantos. Y sigo aprendiendo. ¿Cuánto voy a dejar de aprender de la palabra de Dios para ser discípulos? Tenemos que seguir haciéndolo. Hay que seguir haciéndolo. Hay que comenzar a hacerlo. Nos van a preguntar en el cielo cuando lleguemos arriba, nos van a decir, ¿y de la tarea que te dejé de hacer discípulos, cuánto hiciste? ¿Cuántos discípulos? Oh, Señor, yo tocaba súper lindo. Yo predicaba súper lindo en la iglesia, hacía clases, trabajaba con los niños y me gustaba trabajar con los adultos mayores y estaba ahí. O simplemente yo iba todos los días a la iglesia. Genial, dice Dios. Pero ¿y discípulos? Porque lo que yo te di no era solo para ti. Lo que tú recibiste del amor y la gracia de Dios no es solo para ti, es para compartirlo con otros que aún no conocen la gracia y el amor de Dios. Y entonces, después de predicar en Jerusalén y predicar en Judea y predicarle a los que nosotros no queremos predicarles, entonces Jesús dice, ¿saben qué? Y cuando pasen esa barrera de sacarse todo lo que tiene que ver con rencores, orgullo, soberbia y de discriminación que hay en los corazones, una vez que saquen todo eso de su vida, vayan a recorrer el mundo y prediquen. Y haga discípulos donde quiera que vaya. Y esa es la tarea. No es solo predicar. La tarea es formar discípulos, hacer discípulos. Yo caminé solo en un tiempo con el Señor, pero en un momento le prediqué a alguien y esa persona ahora está caminando conmigo. Y yo le estoy ayudando a que siga avanzando, a que siga creciendo. Puede ser tu papá, tu mamá, tu hijo, puede ser algún familiar en casa, puede ser un pariente cercano, alguien cercano, un amigo cerca tuyo, o un completo desconocido que hoy día se transforma en tu discípulo. Pero esa es la tarea de la iglesia. A veces queremos que la iglesia se vaya y nos vayamos al cielo y nos olvidemos de deudas, de problemas, de enfermedades. Y Señor, ya, ¿cuándo nos vamos a ir? ¿Y sabe cuál es el corazón de Dios? El corazón de Dios es el siguiente y dice, no es que yo no quiera venir, pero yo creo que los demás también sean salvos. El apóstol Pablo dice, no sé si irme a la presencia del Señor o seguir predicando porque ambas cosas son necesarias y ambas cosas son buenas. Si me voy al cielo, disfruto del estar con Dios, pero ¿y quién sigue predicando acá? Porque Pablo tenía ese corazón de predicador. De hecho, Pablo es uno de los casos que nosotros vemos de alguien que se preparó teológicamente, se preparó con instrucción de la palabra, conoció al Señor y luego de prepararse ministerialmente salió a predicar y predicaba en las ciudades, en los pueblos, en distintos países y recorrió un montón de regiones y formó iglesias. Escribió las famosas cartas que están en el Nuevo Testamento, que son las cartas de Pablo obviamente, y las demás cartas que escribieron los demás discípulos. Porque ellos fueron por muchos lugares a predicar la palabra del Señor y son un gran desafío. Y si yo me comparo con Pablo, digo, no, ¿qué voy a salir a predicar yo? No, yo no soy Pablo. Pero sabe, hay otro ejemplo de predicador que sí nos desafía a nosotros. Y es el caso de Felipe. Porque Felipe es un creyente que Juan capítulo 1, versículos 43 al 45 dice lo siguiente. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y encontró a Felipe. Y le dijo, Felipe, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro, que son los otros discípulos. Y dice que mientras Felipe estaba siguiendo a Jesús, mientras caminaba tras el maestro,
encontró a alguien y decía, la Biblia dice que ese alguien era Natanael. Y dice la Biblia que mientras Felipe iba caminando, encontró a Natanael y lo tomó y le dijo, oye, ven, sigamos juntos al Maestro. Hemos encontrado a aquel que las Escrituras decían, al Mesías, a Jesús de Nazaret, al hijo de María y de José. Él es el Maestro, Él es el Salvador. Vamos, Natanael, sígueme, vamos juntos. Y Felipe no tenía idea de qué hablaba Jesús. No tenía conocimiento de la Escritura, no sabía cuál era el mensaje del reino de Dios, pero sabía algo. Encontré al Maestro, encontré a Jesús, encontré lo que yo andaba buscando, algo que llenó mi corazón de paz y de gozo. Y aunque no tengo idea de qué enseñar, de qué predicar, esto es suficiente para decirle a otro, ven y sígueme, porque yo encontré al Maestro. Así que Felipe nos plantea algunos desafíos. El mensaje o la predicación que nosotros estamos entregando, que podemos entregar, no es para los preparados. Voy a ir al instituto bíblico y entonces voy a ser un predicador. No, eso es muy bueno y hay que hacerlo si es posible. Pero no es un requisito para predicar. No es un requisito para pararte en una micro o para hablar con el que está al lado en el taxi o en la fila del banco y decirle, Dios le ama. No necesitas ir a un instituto bíblico para decirle a alguien, Dios te ama. Y cuando ves a alguien triste o cansado o algo le pasa, te puedes acercarle y decirle, me gustaría orar por ti. ¿Puedo orar por ti? Y orar por las personas e impactar el corazón de personas. Y para eso no necesitamos estudiar. Uno de los grandes predicadores de las épocas más antiguas, de los grandes teleevangelistas, esos que predicaban en estadios, en cines y salían por la televisión, los grandes evangelistas, teleevangelistas. Un día uno de ellos estaba predicando y cuando terminó la predicación y se fue al hotel, dice que en la puerta del hotel alguien le golpeó en su puerta y entró y le dijo, quiero hablar contigo un momento. Y él lo hizo pasar y conversaron un momento. Y él cuenta que este joven que vino a hablar con él destruyó todo su mensaje. Usted dijo esto, pero es mentira por esto, por esto, por esto, por esto. Y dice que le destruyó todo el mensaje. Y él concluyó lo siguiente, y él dijo, puede que yo no tenga cómo defender el mensaje de salvación, pero lo que yo tengo aquí en mi corazón, mi relación con Dios, mi experiencia con Dios, no la puedes destruir. Puede que no sepa cómo decirte teológicamente al refutar algo que tú estás diciendo, pero que me diga alguien que Dios no existe con lo que yo he sentido en Él. Por eso la experiencia con Dios es importante. Por eso a los niños no le tenemos que enseñar solamente a que repitan un par de versículos o a que repitan una oración modelo o una oración tipo. Necesitamos enseñar a los hijos que conozcan a Dios en una relación con Dios y conectarlos con el grupo de creyentes. A veces hemos pensado que llevar al hijo a la iglesia es suficiente y eso no es suficiente. Ni para nosotros los grandes es suficiente con solo venir al culto. Necesitamos orar y pasar tiempo en la presencia de Dios y tener una experiencia con Dios. Escuchar cuando Dios me habla, escuchar, saber y sentir que Dios está hablando a mi vida. A veces diciéndome grandes promesas, momentos preciosos donde Dios me habla con amor y a veces simplemente está enojado y me corrige. Pero esa experiencia es mayor que una teología que alguien pueda destruirme y yo no sepa qué decir, pero mi fe está puesta en Dios igual. Porque lo que yo tengo, lo que yo he vivido con Dios, no lo puedes sacar. Un hindú se convierte al Señor y entonces le preguntan, ¿cómo fue que pasaste de miles de dioses a uno solo? ¿Cómo hiciste el cambio? ¿Cómo cambió tu mentalidad de muchos dioses a uno solo? Y la respuesta de él fue simple.
Jesucristo fue el único que respondió. He orado a muchos dioses. He hecho muchas cosas por muchos dioses. Pero solo Jesús me respondió. Es formar seguidores. ¿Y qué tuviste que hacer en 2 años? Discipular a 2 personas, 1 al año. ¿Es difícil la tarea? ¿Es difícil el desafío? Porque discípulos tenemos que tener. Puedo ser un excelente orador, un excelente predicador, puedo ser un excelente servidor de Dios en distintas áreas, pero la tarea de la iglesia es alcanzar gente que no está con Dios, incorporarlos a la iglesia local y formarlos como discípulos de Cristo, para que ellos después, juntos con nosotros, sigamos alcanzando a más personas para Dios. Así que el desafío es comenzar a buscar personas ya, ahora. Piense en alguien querido para usted. Para mí este es un amigo, un amigazo, un tío, un primo, un papá que no es cristiano. Piensa en alguien que no es cristiano, que tú aprecias demasiado, muchísimo. Lo aprecias mucho, pero no es cristiano. Piensa en esa persona que está cerca tuyo, que puedes mañana hablarle. No piensa en el tío que vive allá en Japón, está lejito. En alguien que esté cerca, que esté aquí contigo, en tu Jerusalén, cerca de tu casa, en tu familia. Piensa en esa persona que aún no conoce a Dios, que es muy apreciado para ti. Y piensa en lo siguiente: si hoy nosotros nos vamos al cielo, esa persona se queda. ¿Y por qué esa persona se queda? Es que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Así que póngase de pie, vamos a orar juntos. Y yo quiero que tú le digas al Señor, con tus propias palabras: Señor, entendí, clarito el mensaje. Y me comprometo a ganar una persona para poder enseñarle y discipularlo. Cuando tengas esa persona, avísanos y te vamos a apoyar con material para discipular a la persona. Y luego lo conectas con la iglesia y lo conectas con la iglesia local acá, para que esa persona también pueda conocer a los demás creyentes, como tú los conociste. Todos llegamos por primera vez aquí, Pollito, primera vez que llegábamos. Y hoy día somos parte de este lugar y nos encanta ser parte de este lugar. Y nos estamos incorporando cada día más. Y el desafío es hacer la tarea de predicar y formar discípulos para Dios.